la auscultación anterior, posterior y lateral, y además los focos de auscultación. Para auscultar debemos tener en cuenta que esta debe ser alternada, es decir, hacia el lado izquierdo tanto como el lado derecho. Debe ser simétrica, es decir, al mismo nivel, y además debemos comparar entre ambos hemitórax. Nos sirve además para estimar el flujo aéreo que va a pasar a través del árbol traqueobronquial, y con esto vamos a detectar si es que existe alguna obstrucción en la vía aérea. O también nos sirve para evaluar el estado del pulmón. La auscultación comenzaremos con la cara posterior del tórax, y la cual vamos a incluir la cara lateral. Iniciaremos con la auscultación desde el lado izquierdo, de manera secuencial, comparando, habíamos dicho, ambos lados, y además en forma descendente. Iniciamos a nivel de la región supraescapular, luego interescapular, descendemos a la región infraescapular para posteriormente llegar a la región axilar. Comenzaremos a auscultar a nivel de la tercera dorsal, y entre la primera y la tercera dorsal van a ser los segmentos apicales posteriores. Como habíamos dicho, comenzamos de izquierda a derecha, comparando ambos campos pulmonares. Apical posterior, debajo de la tercera dorsal, apical inferior, apical superior, a nivel de la séptima dorsal, que habíamos dicho que se encontraba a nivel del ángulo de la escápula. Vamos a ir a la apical inferior, comparamos ambos lados. Luego nos vamos al segmento lateral inferior. Luego nos vamos al segmento posterior. Auscultación pulmonar desde el tórax anterior. Auscultaremos los ápices pulmonares en la región supraclavicular. Comenzamos desde el lado derecho y vamos a ir comparando por ambos lados. Luego, a nivel de la segunda costal, auscultamos el ápice superior. Y lo otro es que hay que seguir la línea media clavicular para los demás. Posteriormente a eso, nos continuamos con el segmento superinferior. Luego, después encontramos el segmento medio lateral, que es por debajo de las mamas. O bien, podemos continuar con este mismo segmento a nivel de C7, C8. En caso de las mujeres, el segmento superinferior lo vamos a auscultar a nivel de la cuarta costilla, a nivel de la línea axilar anterior. En el pulmón del lado izquierdo vamos a hacer dos auscultaciones, recordando la línea que divide la región axilar de la infraaxilar. Habíamos dicho que se encontraba a nivel de la sexta costal. Auscultamos en la línea, alrededor de la línea media axilar, y luego bajo esta. En el lado derecho, siguiendo, ¿no es cierto?, los puntos de los lóbulos, auscultamos a nivel de la línea axilar media, el lóbulo superior. Luego auscultamos el lóbulo inferior, medio, y el lóbulo inferior posterior. Listo, Doc. Listo, muchas gracias. Continuamos. Gutiérrez Alejandra Fabiola, ¿no? Sí, Doc. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser la proyección de las fisuras en el pulmón. Vamos a ver que esto va a ser fundamental para determinar la relación anatómica de los pulmones.
Previamente debemos recordar que el pulmón derecho, de hacer esto, presenta dos cisuras, lo cual va a ser la cisura lateral y la cisura oblicua, mientras que el pulmón izquierdo va a presentar solamente una cisura, que va a ser la cisura oblicua. Las cisuras se van a dividir en el pulmón derecho en tres lóbulos, ¿no? Lo que es el superior, el medio y el inferior. Y en el lado izquierdo va a ser el superior y el inferior. Ahora, las cisuras derechas, nosotros vamos a tomar en cuenta que va a ir desde la T3, en la parte posterior del tórax, hasta menos la sexta costilla. Entonces, que va a estar cerca al esternón. Ahora, la cisura oblicua horizontal va a comenzar desde la cisura oblicua a nivel de la línea axilar posterior hasta el tercer espacio intercostal cerca del esternón. La cisura izquierda va a ser lo mismo, que va a ir desde la T3 a la parte posterior hacia la sexta costilla cerca del esternón. Ahora, los puntos anatómicos de referencia para nosotros encontrar la relación, en la inspección nosotros tenemos que ver ya las anteriores regiones en las cuales nosotros hemos observado. Por ejemplo, en la parte anterior, en la cara anterior del tórax, nosotros encontramos 4 regiones. Una que va a ser la supraclavicular, que nosotros vamos a acá proyectar el vértice del pulmón. Una región infraclavicular, en el cual se va a proyectar el lóbulo superior del pulmón. La región mamaria o la región pectoral, se va a proyectar el lóbulo superior, medio e inferior. Y en la región hipocóndria va a proyectar los fondos de los sacos pleurales. Ahora, en las caras laterales, por ejemplo, en la región axilar, vamos a ver, en el lado derecho vamos a encontrar, en la región axilar vamos a proyectar del lado derecho los 3 lóbulos, y del lado izquierdo vamos a ver los 2 lóbulos. Eso sería en la axilar. En la infraaxilar nosotros vamos a proyectar los fondos de los sacos pleurales y parte de lo que vendría a ser el lóbulo inferior. Ahora, en la cara posterior vamos a encontrar otras 3 regiones, que va a ser la región supraescapular, que va a proyectar el lóbulo superior, este es desde la vista posterior. La región escapular, que va a proyectar la parte baja del lóbulo superior y la parte alta de lo que vendría a ser el lóbulo inferior. Y la región infraescapular, que va a proyectar la parte baja del lóbulo inferior y el fondo del saco pleural. Bueno, vamos a empezar a hacer el video de proyección de cisuras del pulmón izquierdo. Empezamos para empezar, no debemos olvidar que una gran superficie de lo que vendría a ser los pulmones se proyecta en la región lateral, que es muy comúnmente olvidado en un examen físico. Previamente recordemos que el pulmón izquierdo se conforma por 2 lóbulos, que vendría a ser uno superior o uno inferior, que va a estar dividido por una cisura oblicua. Ahora, el vértice se va a extender por delante, de 2 a 4 centímetros por el borde superior de la clavícula, y por detrás vamos a ver que vamos a encontrar la apófisis de la apófisis espinosa de la C7. Entonces, en los bordes comprende el borde anterior, posterior e inferior. En el borde anterior vamos a ver que la parte de la articulación externo-clavicular sigue un trayecto oblicuo pasando por el ángulo de Lois a la altura del cuarto y quinto espacio intercostal, que describe una curva llamada la incisura cardíaca, que corresponde el área desnuda de lo que vendría a ser el corazón. A nivel del sexto espacio se continúa con el borde inferior. Ahora, en lo que vendría a ser la parte posterior, es redondeado y transcurre por el canal costovertebral, desde lo que vendría a ser de T1 a lo que vendría a ser T12. En la parte inferior comienza a nivel de la extremidad interna de la sexta costilla, de ahí se dirige hacia atrás y debajo cruzando el sexto espacio a nivel de la línea mamilar, y la séptima costilla sobre la línea axilar, y la novena costilla en la línea axilar posterior, y la 10ª costilla sobre las líneas escapulares. Ahora, esto va a alcanzar
alcanza la apófisis espinosa de lo que vendría a ser la T11. Lo que vendría a ser la base, vamos a hablar de la base. Esta se adapta a la concavidad de lo que vendría a ser el diafragma del lado izquierdo. Se encuentra más abajo en comparado con lo que vendría a ser el lado derecho. En las cisuras, en el lado izquierdo, la cisura oblicua parte de la columna vertebral a la altura de la apófisis espinosa. De la T3 se dirige oblicuamente hacia adelante, por abajo y afuera, cruza la línea axilar posterior a la altura de lo que vendría a ser la quinta costilla, para terminar en la línea medio clavicular a nivel de la sexta costilla. Ahora, en la región iliar va a corresponder tanto que por delante al tercer espacio intercostal junto al esternón, y por atrás a lo que vendría a ser al quinto espacio intercostal de las proximidades de la columna vertebral. Bueno, hablemos de lo que va a ser la inspección torácica en este instante, ¿no? Vamos a ver que va a consistir en la observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar las alteraciones en forma, volumen y estado de la superficie y la movilidad. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar una cierta variabilidad que dependerá de la edad y el sexo del paciente. En términos generales, la forma del tórax es cónica, el vértice dirigido hacia el abdomen, la base, y la base al cuello. Sin embargo, en la mujer la morfología tiende a ser un poco más cilíndrica. Ahora, recordar que la forma del tórax en sujetos asténicos vendría a ser una forma alargada y estrecha. En los pícnicos vendría a ser corto y globoso. Y en el caso de los atléticos, el tórax es prominente con las estructuras óseas robustas. Ahora, pero esta forma del tórax puede variar en distintas patologías. Una vez estudiado la forma, el volumen, revisaremos el estado de la superficie, el cual las características veremos de la piel, como el color, ahora la presencia de nevos, veremos acné, en algunos casos cicatrices, estrías, vesículas, manchas y todo eso. También evaluar manos si hay cianosis o por fibrosis pulmonar. La inspección dinámica permite evaluar las características, los movimientos respiratorios que hace el paciente en lo que se refiere a lo que vendría a ser la frecuencia, ritmo, la amplitud y la simetría. Ahora, la palpación torácica. Después de la inspección continua de la palpación a través del tacto superficial, se identifican las lesiones dolorosas como bultos, retracciones o crepitaciones. Veremos la movilidad del tórax. Para el estudio de la movilidad del tórax se utilizan las maniobras de amplexación superior e inferior y ampliación amplexión. Para la amplexación superior se observa la amplexación de los vértices pulmonares. Nosotros tenemos que colocar las manos sobre los huecos supraclaviculares y los pulgares tocando las apófisis espinosas. Los dedos medio y meñique deberán situarse sobre las clavículas, sobre la clavícula. Las manos del explorador deben colocarse con suavidad y sin realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax, como podemos observar. Ahora, en la amplexación inferior se observa la expansión de las bases de los pulmones, de los pulmones. En la parte anterior vamos a nosotros colocar las manos en forma simétrica en el ángulo costal. Le pedimos al paciente que respire y observamos el alejamiento y acercamiento de nuestros dedos de manera simétrica. En la parte posterior se hace lo mismo, pero a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados de la columna vertebral posterior. Vamos a empezar con lo que es la auscultación pulmonar, la parte anterior, lateral y posterior.
Sabemos que para la auscultación torácica nos da importantes datos sobre lo que vendría a ser el estado del parénquima pulmonar y lo que vendría a ser las pleuras. Se realiza mediante un estetoscopio. El paciente tiene que realizar las aspiraciones lentas y profundas por la boca. Se debe explicar al paciente cómo va a ser el procedimiento. El paciente siempre tiene que estar sin vestimenta alguna para que nosotros para que se evite la fricción al momento de auscultar. Entonces, empecemos con lo que vendría a ser la técnica para la auscultación pulmonar. Comencemos desde una proyección posterior. El lóbulo superior lo encontramos nosotros de T1 a T3. Desde una proyección posterior vamos a ver el segmento apico posterior para su exploración y la auscultación en esta zona. Realizaremos una comparación de las zonas simétricas, es decir, en el hemitórax contralateral. Ahora, de T3 a T10 encontraremos el lóbulo inferior, que vendría a ser de T3 a T10, más o menos. El segmento superior del lóbulo inferior lo encontramos de T3 a lo que vendría a ser T7. Entonces, para su valoración exploramos el área comparando con su contralateral. De T7 a lo que vendría a ser T10 encontraremos el segmento posterior del lóbulo inferior para su exploración. Auscultaremos esta zona y su contralateral en el hemitórax contrario. Aquí también se puede evaluar una parte superior e inferior. Ahora, en la parte anterior, colocando el estetoscopio sobre lo que vendría a ser la tráquea, auscultamos el soplo, lo que vendría a ser en este caso respiración laringotraqueal. Después encontraremos un segmento apicoposterior en el lóbulo superior, en el triángulo formado por la clavícula y el músculo superior del trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Ahora auscultaremos esta zona de igual manera con su homólogo. Luego, lo medio encontramos por encima del pezón y por debajo de la cuarta costilla. En el hombre se le puede auscultar, en la mujer no, debido a la mama. En esta área, en la línea paraesternal, encontraremos un segmento medial del lóbulo medio y la auscultaremos al igual que con su contra. Ya, eso sería, doctor. Listo, continuamos con Laura. Sí, doctor, ahora lo presento. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las cisuras de pulmonares derechas y su relación anatómica. Vamos a iniciar con lo que son las cisuras del pulmón derecho. Recordemos que el pulmón derecho contiene dos cisuras y contiene tres lóbulos, un lóbulo superior, medio, inferior, y tenemos dos cisuras, que es la cisura horizontal y la cisura oblicua. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la primera cisura. Bueno, la más larga va a comenzar a la espalda, más o menos a nivel de la tercera dorsal. Si contamos, por favor, un poco agache el cuello. Aquí, 1, 2, 3, más o menos a esta altura. Entonces, a esta altura va a comenzar la primera cisura. Va a ir dirigiéndose hacia abajo y hacia adelante, cerca del esternón. Y va a terminar más o menos en lo que es a nivel de la sexta costilla. Bueno, desde esta cisura, un poco por detrás de la línea axilar posterior, más o menos por esta altura, va a comenzar la cisura horizontal, que va a ir hacia adelante y va a terminar cerca del esternón igualmente. Además, que va a ir a la altura del más o menos del tercer espacio intercostal que corresponde acá.
Entonces eso sería más o menos lo que es las cisuras del pulmón derecho. Acá ver lo que son las cisuras del lado izquierdo y sus relaciones anatómicas. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la cisura del pulmón izquierdo. En este caso vamos a tener solamente una cisura, que es la cisura oblicua, que va a dividir el pulmón en una parte superior y una parte inferior. Bueno, en cuanto a la ubicación, es un poco más vaga que en el lado derecho, ya que solamente vamos a tener una referencia que es la escápula. Vamos a iniciar colocando la mano en lo que es la parte supraclavicular. Vamos a pedir al paciente que coloque su mano en la nuca para que haga un movimiento de abducción de la escápula y más o menos en la cisura oblicua va a seguir el mismo sentido del borde medial de la escápula y esa es la referencia que vamos a tener. Es un poco más vaga que el lado derecho, pero nos va a dar una pequeña referencia de más o menos cuál es la ubicación en cuanto a la estructura ósea. Vamos a ver lo que es la parte de palpación semiológica. Vamos a ver lo que es elasticidad, expansión torácica y además vamos a sentir las vibraciones vocales. Primeramente, tiene que estar el paciente, como ya lo vimos, en una posición sentada, recto y con buena luz. Primero vamos a empezar la palpación buscando puntos dolorosos. Vamos a ir sintiendo lo que son los espacios intercostales. Vamos a ir sintiendo, pasando todos los espacios intercostales para buscar puntos dolorosos. Estos puntos dolorosos se pueden sentir en lo que son la enfermedad de Tietze, también neuralgias intercostales, además de fracturas y traumatismos en lo que es el tórax. Y así vamos a ir recorriendo todos los espacios intercostales buscando puntos dolorosos. Ahora nos toca ver lo que es elasticidad torácica. La elasticidad torácica vamos a realizarla comprimiendo cada hemitórax, como vamos a ver a continuación, con las dos manos y vamos a ir sintiendo lo que es como dice la palabra, la elasticidad. Bueno, esta elasticidad va a ir disminuyendo de acuerdo a pase la edad. Por ejemplo, en los niños va a ser mayor y pasó a los 40 años ya va a ir disminuyendo. Esta elasticidad va a estar disminuida en lo que es enfisema, es que va a disminuir la elasticidad, que es como una de sus consecuencias, también en derrames pleurales, condensaciones y también en todo tipo de afectaciones que pueden endurecer lo que es la caja torácica. Para la técnica, principalmente tenemos que comparar un hemitórax con el otro. Vamos a iniciar colocando una mano en la porción anterior y otra mano en la porción posterior y hacemos una pequeña compresión. Y también hacemos lo mismo para comparar con el otro hemitórax. Y también hacemos una compresión a nivel transversal. Esto nos ayuda a tener una mejor idea de cómo está la elasticidad del tórax. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la expansión torácica. La expansión torácica se realiza con una técnica que es colocando más o menos las manos sobre los hombros y juntando los dedos. Posteriormente a eso le pedimos al paciente que respire profundo, por favor. Entonces los pulgares se llegan a separar. Por favor, bote el aire. Otra vez. Y de esta forma más o menos vemos cómo es que los pulmones se expanden más o menos a nivel de los vértices pulmonares. Lo mismo realizamos pero a nivel de la base pulmonar. Por favor, respire profundo. Y ahí también se separan los pulgares. Bien. Y eso también nos da una idea de cómo es la expansión a nivel de las bases pulmonares. También tenemos que ver la expansibilidad torácica en la parte posterior para tener una mejor referencia y un mejor diagnóstico. Entonces, pedimos que respire profundo, por favor. Ya. Lo mismo hacemos en la parte de las bases pulmonares. Por favor, respiren. Listo. Bueno, ahora nos toca ver lo que es el choque de punta. El choque de punta va a estar ubicado en lo que es el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel medio clavicular. Bueno, esto tenemos que ubicarlo primero y hay que encontrarlo ubicando primeramente lo que es el ángulo de Lewis. Aquí está el ángulo de Lewis, encontramos la segunda costilla, segundo espacio intercostal, tercera costilla, tercer espacio intercostal. Choque de punta para después. Continúe con lo que es examen pulmonar.
Bueno, ahora vamos a ver lo que es auscultación pulmonar y sus referencias anatómicas. La auscultación pulmonar, en un principio lo que hacían era colocar el oído sobre el tórax para sentir los diferentes ruidos pulmonares, pero se ha visto que la efectividad, además por bioseguridad, no se realiza ahora. Entonces, la forma más efectiva para realizar la auscultación pulmonar es utilizando un estetoscopio, ya que nos va a dar más precisión al escuchar los ruidos, además de que vamos a poder llegar a zonas, por ejemplo, la zona axilar o la zona posterior con más facilidad. Entonces, primeramente, tenemos que iniciar indicándole al paciente que respire con la boca entreabierta, pero de forma rítmica. Por favor, respire con la boca abierta. Tenemos que ir pasando, siempre comparando cada hemitórax. Podemos utilizar tanto la membrana como la campana, porque la campana nos va a dar precisión en lo que son ya los sonidos más graves. Vamos a empezar con la parte posterior. En la parte posterior tenemos que hacer el mismo ejercicio y también tenemos que pedir al paciente que respire con la boca entreabierta. Por favor, respire con la boca entreabierta. Tenemos que comparar cada hemitórax, siempre buscando los espacios, por ejemplo, la parte infraescapular y también los espacios intercostales. También podemos utilizar la campana para lo que son ruidos más graves. Los ruidos más fuertes se escuchan en lo que es la porción infraescapular y los intercostales, donde hay más ruidos que nos permiten dar un mejor diagnóstico. En este caso, lo que escuché en el paciente es murmullo vesicular, que es completamente normal. Este murmullo vesicular se va a referir a lo que es el paso del aire, como en forma de un tubo, entonces ese tipo de ruido es completamente normal. Bueno, en donde se escucha más ese tipo de ruidos, como ya lo dije, es la parte intercostal y también la parte infraescapular. Vamos a ver lo que es auscultación. Eso sería, doctor. Continuamos para cerrar con Marisol Daniela Sánchez. Doctor. Bueno, los demás van a tener la oportunidad de presentar también. Recuerden que en este semestre teníamos 2 feriados, ¿no? Que han evitado que pasemos clases. Entonces vamos a reemplazar este fin de semana, este sábado, justamente para que todos alcancen a presentar sus videos. Adelante, Marisol. No estamos oyendo nada. Si nos puede explicar qué es lo que está realizando en el video. Lo voy a volver a proyectar, doctor. Pero explíquenos, ¿por qué tienen tanto temor a explicar? A ver, adelante. Primeramente, empezaremos con el pulmón derecho y como podemos ver, este tiene 2 fisuras que divide el pulmón en 3 lóbulos. Primero tenemos la fisura oblicua, que es esta de acá, es la más larga. Inicia a nivel de la quinta costilla en la parte posterior y se encuentra en relación con la axila. Esta se dirige hacia adelante y termina a nivel de la sexta costilla
y divide el pulmón en lóbulos medio e inferior. Luego tenemos la cisura horizontal, que es esta de acá. Comienza desde la cisura oblicua a nivel de la línea axilar media. Esta se dirige hacia adelante y termina a nivel de la cuarta costilla, cerca del esternón, y divide el pulmón derecho en lóbulo superior y medio. Luego tenemos el pulmón izquierdo. Este solo tiene una cisura, que es la cisura oblicua. Esta empieza a nivel de la cuarta costilla en la parte posterior y en la parte anterior termina a nivel de la sexta costilla, dividiendo el pulmón izquierdo en lóbulo superior e inferior. La palpación ayuda a la inspección al tratarse de examinar con mayor detalle la expansibilidad y la elasticidad del tórax. Para esto, para evaluar la elasticidad, ponemos una mano en la cara anterior del tórax y la otra en la cara posterior y le pedimos al paciente que realice una respiración profunda. Y vemos cómo se expande el tórax. Luego ponemos una mano sobre la cara anterior del tórax y la otra sobre la cara posterior, haciendo un pequeño pliegue con las manos y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Y vemos cómo se separan nuestros dedos. Para evaluar la expansibilidad de los vértices por delante del tórax, ponemos las manos en la región infraclavicular y los pulgares en el ángulo de Lewis y le pedimos al paciente que inspire profundo. Y vemos cómo se separan los dedos pulgares. Para la expansión de las bases por delante, ponemos las manos alrededor de los bordes costales, uniendo los pulgares en apófisis y foides y le pedimos al paciente que inspire profundo. Y ahí podemos ver la expansión. En la parte posterior ponemos las manos en la zona supraclavicular y los dedos pulgares juntos en la línea vertebral y le pedimos al paciente que inspire profundamente. Y podemos observar la expansión de los vértices por detrás. Para las bases, ponemos las manos en la parte posterolateral de la caja torácica y los pulgares a la altura de la 12ª costilla de cada lado y levantamos un pequeño pliegue de la piel y se le pide al paciente que inspire profundamente. Y podemos ver la expansibilidad. El frémito pectoral consiste en la vibración de los tejidos torácicos conforme a la producción del sonido vocal de una persona y este puede ser percibida mediante la palpación. Esta se examina pidiéndole al paciente que pronuncie palabras con R, por ejemplo 33, mediante la palpación y sus técnicas. 33, por favor. 33, 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 33. El choque intercostal. Auscultamos los ruidos pulmonares en los siguientes puntos. En el vértice superior de la escápula, en ambos lados, en la región interescapular por debajo de T3, en ambos lados también, en el vértice inferior de la escápula, acá en ambos lados, la línea axilar posterior entre C7 y C8 a ambos lados del tórax, en la parte anterior del tórax, en la zona supraclavicular, en ambos lados, en la línea medio clavicular entre C2 y C3, en ambos lados del tórax. Y siguiendo la línea medio clavicular, se ausculta en la parte superior del pecho en los hombres, en ambos lados, y en la parte inferior, y acá. Y por último, en la línea axilar anterior entre C7 y C8, de ambos lados, y yo. Eso sería, doctor. Y el resto de examen pulmonar. Solo Está todo. Sánchez, ¿no? Sí, doctor. Listo. Quedamos listos entonces, doctores. Y continuamos en la siguiente clase. Bueno,
La recomendación que les había mencionado, ¿no? Está bien los exámenes que están realizando, pero no pueden ser muy simples. ¿Listo? Recuerden que el examen tiene que ser detallado, tiene que ser sumamente detallado. Entonces, realizar los exámenes, en este caso con simpleza, no es lo adecuado. Listo, doctorcitos, así que atentos a la lista. Hoy su examen está programado para las 12:30, ¿no? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Ya han estudiado o no, doctores? Sí, doctor. Sí, Disculpe, una cosa, doc. Por si acaso, el sábado, con el resto del grupo, ha quedado la doctora de farmacología para pasar clases desde las 7 de la mañana, si no estoy mal. ¿Hasta qué En mi hora? caso, no sé exactamente, quizás hasta las 8:30 será, pero en mi caso y con mi compañero Jean-Paul Hurtado tenemos clases de epidemiología, entonces si comenzaran tipo 8:30, no sé si nos puede tener consideración de 1 hora, porque nos toca exponer. Listo, no habría problema. Bueno, ¿exponen en qué? ¿En epidemia también? No, ¿verdad? Sí, Así. sobre asma tenemos que exponer. Bueno. Avan, Presente, doctor. Sebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Ernest, Arraya, Presente, doc. Barral, Presente, doctor Barral. Barriga, presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Taza, Presente, doc. Encinas, Encinas presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doc. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, Gamboa, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Presente. Silvestre, Presente, doctor. Huaita, José, presente, Presente, doc. doctor. Hurtado, Presente, doctor. Barra, Presente, doctor. Aramillo, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza presente, doctor. López, López, presente, doctor. Luján, Presente, doctor. Márquez, Márquez, presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Muñoz presente, doctor. Nilipu, Presente, doctor. Orellano, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc, Ortuño. Barco, Presente, doctor. Pérez, Pizarro, Presente, doctor. Pizarro, Disculpe. presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Icona, Ticona, presente, doc. Rejón, Torrejón, Torrico, presente, doctor. Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doc. Velarde, Presente, doc. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay Presente, doctor. y Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores, a ver qué hora Doc. es. Sí. Doc, ¿se acuerda los infogramas de fiebre que nos pidió? Los tendríamos que entrar para nuestra nota del segundo parcial. Pero, eh, a ver, voy a habilitar, sí. Voy a ver si he solicitado a otros grupos.
Lo mismo, creo que no he solicitado, pero voy a verificar. Nos dio como trabajo extra, Doc. Ujú. Sí, como les digo, voy a verificar con otros grupos para que exista coincidencia. Creo que no a todos se ha otorgado el trabajo. Listo. Doc, otra Adelante. consulta. ¿Cuánto tiempo? ¿50 minutos va a ser el examen? Sí, 50 minutos. Ok, gracias. 50 minutos, pero justos, ¿no? Así que entregué ya unos 5 minutos antes. ¿Y Doc, la ¿qué hora es la reposición del...? reposición? ¿Qué, perdón? ¿La reposición, Doc, se va a hacer el sábado? Este sábado, sí. ¿Todos tienen ese problema de fármaco? ¿A qué hora, Doc? Sí, Doc. ¿De qué hora a qué hora pasan clases entonces de fármaco? No nos ha confirmado, Doc, hasta qué hora, pero Yo sí a la hora de creo que un inicio. periodo nomás. De 7 a Ah, 8:30. ¿y por qué están reponiendo? ¿Por los feriados también? Sí, sí, Porque el Doc. lunes vamos a pasar clase. Bueno, nosotros tenemos que reponer de 3 feriados, doctores, ¿no? Del anterior que fue en mayo, creo, junio y el de la siguiente semana. Entonces, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de estudiantes el día sábado, ¿sí? Avísenle a la doctora entonces a partir de las 8:30. ¿Listo? Yo creo que 4 periodos, doctores, de 8:30 a mediodía. Así que ya no se comprometan en esos horarios. ¿Listo? Gracias.